La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño taller de relojes en Coyoacán. Mateo Herrera limpiaba cuidadosamente las manecillas de un reloj antiguo cuando la campana de la puerta sonó. Un hombre alto, vestido de traje negro, entró sacudiéndose las gotas de agua. ¿Usted es el famoso relojero?, preguntó el extraño, mirando alrededor del taller lleno de relojes de pared, de mesa y de bolsillo. Soy Mateo Herrera. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió el artesano, sin levantar la vista de su trabajo. El hombre se acercó al mostrador y puso sobre él un reloj de bolsillo dorado, diferente a cualquiera que Mateo hubiera visto. Las manecillas se movían hacia atrás y el tic-tac sonaba como un susurro. Necesito que lo repare. Es especial. Mateo tomó el reloj y sintió una extraña sensación, como si el tiempo a su alrededor se ralentizara. Las gotas de lluvia en la ventana parecían moverse más lentamente. ¿Qué clase de reloj es este?, murmuró. Uno que puede cambiar las reglas del tiempo, respondió el hombre con una sonrisa fría. Me llamo Sebastián Vega, y usted, maestro Herrera, va a ayudarme a robar algo muy valioso. Mateo dejó el reloj sobre el mostrador como si quemara. No sé de qué está hablando, señor. Yo solo reparo relojes normales. Sebastián se rió suavemente. Nada en este mundo es normal, maestro. Ese reloj perteneció a mi abuelo, un inventor que descubrió cómo manipular el tiempo. Puede acelerar, detener o incluso retroceder pequeños momentos. Eso es imposible. Mateo negó con la cabeza. ¿En serio? Entonces explíqueme por qué cuando lo tocó, el tiempo se ralentizó. Mire la lluvia ahora. Mateo volteó hacia la ventana. Las gotas caían normalmente otra vez. Su corazón se aceleró. ¿Qué quiere de mí? Que lo repare completamente. Mi abuelo murió antes de terminarlo. Solo funciona unos segundos cada vez. Pero usted, con su talento, puede hacer que funcione durante horas. ¿Y para qué lo necesita? Sebastián se acercó más. Voy a robar el tiempo de cada persona en la Ciudad de México, solo por unas horas, para que experimenten lo que yo viví durante años. La desesperación de no tener suficiente tiempo. Mateo retrocedió. Está loco. ¿Loco? Mi esposa murió esperando una ambulancia en el tráfico. Mi hijo perdió su beca porque llegó tarde al examen por culpa del metro. El tiempo nos roba todo, maestro. Es hora de devolver el favor. Esa noche, Mateo no pudo dormir. El reloj dorado permanecía en su taller, dentro de una caja fuerte, pero podía sentir su presencia como un latido constante. Se levantó y bajó las escaleras hacia su taller. Su esposa Carmen lo encontró ahí a las 3 de la mañana, estudiando el mecanismo con una lupa. ¿Qué haces despierto, mi amor?, preguntó, poniéndole una mano en el hombro. Ese hombre me trajo algo muy extraño hoy, murmuró Mateo. Un reloj que hace cosas imposibles. Carmen se sentó a su lado. ¿Qué clase de cosas? Mateo le contó todo, la visita de Sebastián, sus amenazas, la extraña propuesta. Carmen escuchó en silencio, frunciendo el ceño. Suena como un hombre muy dolido, dijo finalmente, pero lo que quiere hacer, robar el tiempo de millones de personas. ¿Te imaginas el caos? Tal vez no quiere realmente lastimar a nadie, tal vez solo quiere que entiendan su dolor. Mateo miró a su esposa con sorpresa. ¿Estás defendiéndolo? No, pero entiendo el dolor de perder a alguien por culpa del tiempo. ¿Recuerdas cuando perdimos a nuestro pequeño Diego? El silencio se hizo pesado entre ellos. Su hijo había muerto en un accidente automovilístico hace 5 años. Si hubieran salido 5 minutos antes, si el semáforo hubiera cambiado más rápido, si el tiempo hubiera sido diferente. El tiempo puede ser cruel, susurró Carmen, pero no podemos robar el de otros para aliviar nuestro dolor. Al día siguiente, Sebastián regresó al taller. Mateo había tomado una decisión. No voy a ayudarlo, declaró, devolviéndole el reloj. Sebastián no se inmutó. Esperaba que dijera eso. Por eso preparé una pequeña demostración. Sacó de su bolsillo otro reloj, más pequeño pero similar. Lo activó y el mundo a su alrededor se detuvo. Carmen, que estaba sirviendo café, se quedó inmóvil con la taza a medio llenar. Las hojas que caían del árbol afuera se suspendieron en el aire. 10 segundos, dijo Sebastián caminando alrededor. Es todo lo que puedo conseguir ahora. Pero imagine si pudiera detener el tiempo durante 1 hora. Durante un día, el tiempo se reanudó.
Carmen terminó de servir el café sin darse cuenta de que algo había pasado. ¿Cómo? Mateo se sentó pesadamente. Mi abuelo hizo 3 relojes. Uno se lo llevó a la tumba, otro está en sus manos. El tercero lo tengo yo. Juntos, podríamos controlar el tiempo de toda la ciudad. ¿Por qué necesita el mío si ya tiene uno? Porque el suyo es el más poderoso, el maestro. Sin él, los otros son solo juguetes. Sebastián se dirigió hacia la puerta. Le doy una semana para pensarlo, maestro Herrera. Si no acepta, bueno, tendré que buscar otras formas de motivarlo. Mateo no podía quedarse de brazos cruzados. Después de que Sebastián se fuera, decidió investigar quién era realmente ese hombre. Fue a la biblioteca local y buscó en los archivos de periódicos. Sebastián Vega, arquitecto prestigioso, perdió a su esposa María Elena en un accidente de tráfico hace 3 años. Su hijo Alejandro, de 16 años, se suicidó 6 meses después. El corazón de Mateo se encogió al leer los detalles. María Elena había sufrido un infarto en su oficina. La ambulancia tardó 2 horas en llegar debido al tráfico en Insurgentes. Los paramédicos dijeron que si hubiera llegado 30 minutos antes, habría sobrevivido. Alejandro había perdido una beca completa para estudiar medicina en el extranjero porque llegó tarde al examen. Su metro se había descompuesto y tuvo que caminar durante 2 horas. Llegó 15 minutos tarde y no lo dejaron entrar. La depresión lo consumió. Sebastián había demandado al sistema de transporte, al hospital, al gobierno de la ciudad. Todos los casos fueron desestimados. Circunstancias fuera de nuestro control, decían los reportes. Mateo cerró el periódico con las manos temblorosas. Entendía el dolor de Sebastián, pero eso no justificaba lo que planeaba hacer. Esa noche, Mateo despertó con un ruido extraño. El reloj en su caja fuerte estaba haciendo tic-tac, pero sonaba diferente, más urgente. Se vistió y bajó al taller. La puerta estaba abierta. Sebastián estaba sentado frente al mostrador, sosteniendo el reloj dorado. ¿Cómo entró?, preguntó Mateo. Cuando puedes manipular el tiempo, las cerraduras no son un problema, respondió Sebastián sin levantar la vista. Solo necesité ralentizar el tiempo lo suficiente para trabajar en la cerradura durante lo que para usted fueron segundos, pero para mí fueron minutos. ¿Qué quiere ahora? Hablar, de verdad, sin amenazas ni demostraciones. Sebastián dejó el reloj sobre el mostrador. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Sé que investigó mi historia, maestro Herrera. Sé que encontró lo de María Elena y Alejandro. Mateo asintió. Lo siento mucho por su pérdida. ¿Sabe qué es lo peor? No es que murieran. Es que murieran por algo tan estúpido como el tiempo. Segundos, minutos que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Pero robar el tiempo de otros no los traerá de vuelta. No, pero tal vez, solo tal vez, la gente entenderá lo valioso que es. Tal vez, dejarán de desperdiciarlo en cosas sin sentido. Carmen encontró a los 2 hombres hablando en el taller cuando bajó a las 5 de la mañana. ¿Sebastián?, preguntó confundida. Mateo la miró sorprendido. ¿Lo conoces? Él diseñó la escuela donde trabajo, explicó Carmen. El proyecto para la nueva ala del jardín de niños. Sebastián se levantó incómodo. Señora Herrera, no esperaba verla aquí. ¿Es cierto lo que mi esposo me contó? ¿Sobre el reloj y sus planes? Sebastián miró hacia el suelo. Sí. Carmen se acercó a él. Sebastián, yo perdí un hijo también. Sé lo que se siente querer detener el tiempo, retrocederlo, cambiarlo, pero lastimar a otros no alivia el dolor. Usted no entiende, murmuró Sebastián. Yo podría haberlo salvado, si hubiera tenido este reloj antes. ¿Y después qué? ¿Habría seguido usando el reloj para cambiar cada pequeña cosa que no le gusta? ¿Dónde termina? Sebastián se sentó de nuevo. Se veía agotado. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir viviendo con esta rabia. Carmen puso una mano gentil en su hombro. La rabia no se va robando tiempo. Se va perdonando, empezando por perdonarse a sí mismo. Por primera vez desde que lo conocieron, Sebastián lloró. Después de esa noche, Sebastián no volvió durante varios días. Mateo empezó a pensar que tal vez había cambiado de opinión, pero entonces aparecieron las noticias extrañas. Reportes de personas que experimentan lagunas de tiempo en el centro de la ciudad. Testimonios de ciudadanos que aseguran haber perdido minutos de sus vidas.
Autoridades investigan fenómeno temporal inexplicable. Mateo supo inmediatamente qué estaba pasando. Sebastián había encontrado otra forma. Probablemente estaba usando su reloj pequeño para practicar, para perfeccionar su técnica. Esa tarde, una mujer joven tocó a la puerta del taller. Era delgada, con ojos oscuros y una expresión preocupada. ¿Usted es Mateo Herrera?, preguntó. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Ana Vega. Sebastián es mi hermano. Mateo sintió un escalofrío. Pase, por favor. Ana entró y miró alrededor del taller con nerviosismo. Sé que mi hermano vino a verlo. Sé lo que quiere hacer. ¿Usted sabe sobre los relojes? Conozco toda la historia. Mi abuelo era un genio, pero también estaba un poco loco. Hizo esos relojes como un experimento, pero cuando se dio cuenta del poder que tenían, destruyó todos sus planos. Ana sacó una pequeña caja de su bolso. Este es el tercer reloj, el que mi abuelo se llevó a la tumba. Lo encontré en su ataúd la semana pasada. Dentro de la caja había un reloj de bolsillo plateado, más elaborado que los otros dos. ¿Por qué me lo trae a mí? Porque este es el único que puede detener a los otros dos. Ana se sentó frente a Mateo y comenzó a contar la verdadera historia. Mi abuelo, Rodrigo Vega, era físico e inventor. En 1960, estaba trabajando en un proyecto para el gobierno mexicano, algo relacionado con manipulación temporal, pero el proyecto fue cancelado porque los resultados eran demasiado peligrosos. Mateo escuchaba fascinado, sosteniendo el reloj plateado. Mi abuelo se obsesionó, siguió trabajando en secreto y creó 3 relojes. El dorado, que usted tiene, puede controlar el tiempo en un área pequeña. El negro, que tiene Sebastián, puede afectar a personas individuales. Pero este plateado, puede cancelar los efectos de los otros 2. ¿Por qué su abuelo no los destruyó completamente? Porque sabía que algún día podrían ser necesarios. Dejó instrucciones de que solo se usaran si los otros 2 caían en manos equivocadas. Ana miró hacia la ventana con tristeza. Cuando María Elena y Alejandro murieron, Sebastián empezó a buscar los relojes obsesivamente. Encontró el de mi abuelo entre sus cosas. Luego, de alguna manera, descubrió que usted tenía el dorado. ¿Cómo llegó a mis manos? Su padre lo conoció al mío en los años 70. Su padre le vendió el reloj a mi abuelo, pero mi abuelo se lo devolvió cuando murió, porque sabía que usted sería el único capaz de repararlo adecuadamente. La cabeza de Mateo daba vueltas. Su propio padre había estado involucrado en esta historia sin que él lo supiera. Esa noche, Mateo subió al desván de su casa por primera vez en años. Buscó entre las cosas de su padre hasta encontrar un viejo diario. En la entrada del 15 de marzo de 1975, encontró lo que buscaba. Hoy conocí a un hombre muy extraño, Rodrigo Vega. Me vendió un reloj dorado, pero me advirtió que era especial. No le creí hasta que llegué a casa y lo activé. Por un momento, juro que vi el futuro. Vi a mi hijo Mateo, ya grande, trabajando como relojero. Vi que algún día necesitaría ese reloj para algo importante. Rodrigo me hizo prometer que se lo daría cuando fuera el momento. Mateo siguió leyendo, descubriendo que su padre había estado en contacto con Rodrigo durante años. En 1980, Rodrigo le había pedido el reloj de vuelta temporalmente. En 1995, se lo devolvió con una nota. Para Mateo, cuando esté listo. Su padre había muerto en 2010 y le había dejado el reloj sin explicaciones. Mateo siempre pensó que era solo una antigüedad valiosa. Carmen apareció en la entrada del desván. ¿Encontraste algo? Mi vida entera ha sido manipulada para llegar a este momento, susurró Mateo. Mi padre, el abuelo de Sebastián, todos sabían que esto iba a pasar. Tal vez es el destino, o tal vez es otra manipulación del tiempo. Al día siguiente, los reportes de anomalías temporales se intensificaron. Sebastián ya no se conformaba con pequeñas pruebas. Estaba robando minutos enteros a las personas en diferentes partes de la ciudad. Ana llegó al taller corriendo. Lo encontré. Sé dónde está Sebastián. ¿Dónde? En el antiguo laboratorio de mi abuelo. Está en las ruinas de una fábrica abandonada en Azcapotzalco. Ahí es donde planea hacer el robo masivo. Mateo tomó el reloj dorado y el plateado. Entonces vamos a detenerlo. Espere. Ana lo detuvo. Necesita entender algo más. Mi hermano no está actuando solo. ¿Qué quiere decir? Los relojes cambian a las personas que los usan.
Mi abuelo escribió sobre eso. Mientras más los usas, más obsesionado te vuelves con controlar el tiempo. Sebastián ya no es completamente él mismo. Mateo pensó en las pocas veces que había tocado el reloj dorado y cómo había sentido una extraña atracción hacia él. ¿Hay forma de revertir eso? Destruyendo los 3 relojes al mismo tiempo, pero tiene que ser alguien que no haya sido completamente corrompido por ellos. Ana miró a Mateo significativamente. Alguien como usted. La fábrica abandonada era un esqueleto de metal y concreto en medio de un terreno baldío. Mateo y Ana se acercaron cuidadosamente, cargando los 2 relojes en una mochila especial que Ana había traído. La mochila está forrada con un material que mi abuelo desarrolló, explicó Ana. Bloquea las emisiones temporales de los relojes. Adentro de la fábrica, habían luces extrañas y un zumbido constante. Sebastián había convertido el lugar en un laboratorio temporal. Había diagramas en las paredes, ecuaciones complicadas y, en el centro, una máquina enorme hecha de piezas de relojes gigantes. ¿Qué es eso?, susurró Mateo. Un amplificador temporal, respondió Ana. Mi abuelo diseñó los planos pero nunca lo construyó. Sebastián apareció detrás de ellos. Hola, hermanita, maestro Herrera. Se veía diferente. Sus ojos tenían un brillo extraño y su sonrisa era demasiado amplia. En su mano tenía el reloj negro, que pulsaba con una luz débil. Sebastián, tienes que parar esto, le rogó Ana. Los relojes te están cambiando. ¿Cambiarme? No, Ana. Me están liberando. Finalmente puedo darle a la gente lo que se merece. ¿Y qué es lo que se merecen?, preguntó Mateo. Entender el valor del tiempo. En exactamente 1 hora, voy a activar la máquina. Le robaré 1 hora a cada persona en la Ciudad de México. Solo 1 hora. Pero será la hora más importante de sus vidas, porque cuando se la devuelva, valorarán cada segundo que les quede. Sebastián activó su reloj y el tiempo se ralentizó a su alrededor. Mateo y Ana se movían como en cámara lenta mientras él caminaba normalmente hacia la máquina. No pueden detenerme, dijo, ajustando los controles. Tengo el control del tiempo ahora. Pero Mateo había estado preparándose. Con gran esfuerzo, sacó el reloj plateado de la mochila y lo activó. El efecto de ralentización se canceló. ¿Cómo? Sebastián se volteó sorprendido. Tu hermana me explicó algunas cosas sobre los relojes, dijo Mateo, avanzando hacia él, incluido cómo contrarrestar sus efectos. Sebastián rió y activó su reloj de nuevo, pero esta vez Mateo estaba listo. El reloj plateado pulsó con más fuerza, creando una burbuja de tiempo normal alrededor de él. Imposible. Solo hay 3 relojes. El dorado no puede hacer eso. Tienes razón, dijo Mateo sacando el reloj dorado también. Pero 2, sí pueden. Ana había permanecido en silencio, pero ahora se acercó a la máquina. Sebastián, por favor, recuerda quién eras antes de encontrar el reloj. Era un hombre roto, gritó Sebastián. Era alguien que no pudo salvar a su familia. Eras mi hermano, susurró Ana. Eras el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con mi tarea de matemáticas, que me consoló cuando rompí con mi primer novio. Por un momento, la expresión de Sebastián se suavizó. El brillo extraño en sus ojos disminuyó. Ana, yo. Pero entonces el reloj negro pulsó más fuerte, y la frialdad regresó a su rostro. Es demasiado tarde para eso. La máquina ya está activada. En 30 minutos, todo México entenderá lo que yo he entendido. Ana corrió hacia los controles de la máquina, mientras Mateo mantenía a Sebastián distraído con los relojes. Pero cuando tocó los controles, una descarga eléctrica la lanzó hacia atrás. Está protegida temporalmente, explicó Sebastián. Solo yo puedo tocarla ahora. Mateo se acercó a Ana para ayudarla a levantarse. ¿Estás bien? Sí, pero... Mateo, hay algo que no te dije. Algo sobre la verdadera historia de los relojes. ¿Qué? Mi abuelo no los hizo para el gobierno mexicano. Los hizo porque perdió a su propio hijo en un accidente. Todo este tiempo, mi familia ha estado atrapada en un ciclo de dolor y venganza. Sebastián se rió amargamente. Ahora lo entiendes, Ana. Todos los Vega estamos malditos. Perdemos a quienes amamos por culpa del tiempo. Pero eso no significa que tengamos que lastimar a otros, dijo Ana. ¿No? ¿Y qué hay de ti, hermanita? ¿No has sentido la tentación? Ana bajó la mirada. Yo he pensado en usar el reloj plateado para retroceder el tiempo.
para salvar a María Elena y Alejandro. Mateo la miró sorprendido. ¿Puedes hacer eso? El reloj plateado es el más poderoso. Puede retroceder días, semanas, incluso meses, pero cada vez que lo usas, el costo es mayor. ¿Qué costo? Tu propia existencia se vuelve más frágil. Eventualmente, el tiempo te olvida por completo. Sebastián se acercó a ellos lentamente. Díselo todo, Ana. Dile por qué realmente trajiste los relojes aquí. Ana temblaba. Yo no vine a detener a Sebastián. Vine a ayudarlo. Mateo retrocedió, confundido. ¿Qué? El plan nunca fue robar tiempo de la gente de México. El plan era usar la máquina para generar suficiente energía temporal para retroceder 3 años, para salvar a María Elena y Alejandro. Pero eso significaría que todo lo que ha pasado en estos 3 años sería borrado, terminó Sebastián, incluido el momento en que usted reparó el reloj dorado. Mateo se dio cuenta de la trampa. Por eso necesitaban que yo lo reparara primero, para que pudiera generar suficiente poder temporal. Exacto. Y ahora que está funcionando perfectamente, podemos proceder. Ana se veía miserable. Lo siento, Mateo, pero es la única forma de traer de vuelta a mi familia. ¿Y qué hay de todas las personas que morirán en esos 3 años que van a repetirse? ¿Qué hay de las familias que se formarán? ¿Los niños que nacerán? Será como si nunca hubieran existido, admitió Ana. Pero María Elena y Alejandro sí existirán. Mateo comprendió que había sido manipulado desde el principio. Los hermanos Vega habían planeado todo cuidadosamente. Sebastián activó la máquina y comenzó el proceso. Las manecillas gigantes empezaron a moverse hacia atrás y una energía extraña llenó el aire. «Tienen 5 minutos para decidir», gritó por encima del ruido. «O me ayudan a completar el proceso, o uso los relojes para congelarlos aquí hasta que termine». Mateo miró a Ana. «¿Es verdad que pueden traer de vuelta a su familia?» «Sí, pero el costo. El costo es que millones de personas perderán 3 años de sus vidas, incluidos mis padres, que murieron hace 2 años». Ana se cubrió el rostro con las manos. «No pensé en eso. Claro que no. Solo pensaste en tu propio dolor». La máquina zumbaba más fuerte. Sebastián trabajaba frenéticamente en los controles. 3 minutos. Mateo tomó una decisión. Activó ambos relojes al mismo tiempo, el dorado y el plateado. La energía que se generó fue inmensa. «¿Qué está haciendo?», gritó Ana. «Algo que debí hacer desde el principio», respondió Mateo. «Voy a destruir los 3 relojes». «Eso los matará a todos», exclamó Sebastián. «La energía liberada será demasiada. Entonces será mi sacrificio por todas las vidas que ustedes están dispuestos a borrar». La energía de los 2 relojes creó una tormenta temporal en la fábrica. El pasado, presente y futuro comenzaron a mezclarse. Mateo podía ver fragmentos de diferentes momentos. Su padre como joven conociendo a Rodrigo Vega, Sebastián y María Elena en su boda, Ana de niña jugando con sus hermanos. «Mateo, detente», gritó Ana. «Hay otra forma». «¿Cuál? Podemos usar la máquina para salvar a tu familia también. Podemos retroceder 5 años y salvar a todos». Sebastián se acercó, sosteniendo el reloj negro. «Ella tiene razón. Podemos arreglar todo. Todos los errores, todas las pérdidas». Mateo vaciló. La idea de ver a su hijo Diego de nuevo, de salvar a sus padres, era tentadora. «Pero entonces nunca aprenderemos de nuestros errores», murmuró. «Seguiremos cometiendo los mismos errores una y otra vez. ¿Y qué tiene de malo eso si podemos tener a nuestras familias de vuelta?» En ese momento, Mateo vio algo en la tormenta temporal. Carmen, su esposa, llorando sobre la tumba de Diego. Pero también la vio años después, trabajando como maestra, consolando a otros padres que habían perdido hijos. Su dolor la había convertido en alguien capaz de ayudar a otros. «El dolor nos enseña compasión», dijo Mateo. «Si lo borramos, también borramos las lecciones». Presionó más fuerte los 2 relojes. La energía se intensificó. Justo cuando Mateo estaba a punto de liberar toda la energía para destruir los relojes, una voz familiar lo detuvo. «Espera, hijo». Se volteó y vio a su padre, pero no como un recuerdo o una visión. Estaba ahí, real, junto con Rodrigo Vega. «Papá, pero tú moriste hace 2 años». «No exactamente», dijo su padre. «Rodrigo y yo hemos estado existiendo en una burbuja temporal, esperando este momento». Rodrigo se acercó sosteniendo un cuarto reloj,
uno completamente transparente. Los relojes que conocen son solo prototipos, explicó. Este es el verdadero reloj maestro. Puede restaurar el orden temporal sin destruir nada. Ana se levantó confundida. Abuelo, dijiste que solo había 3 relojes. Mentí. Necesitaba que creyeran eso para que llegáramos a este punto. Verán, el tiempo mismo está enfermo. Ha estado dañado por décadas de manipulación humana. Contaminación, guerra, destrucción del medio ambiente. Los otros relojes pueden robarlo o controlarlo, pero este puede sanarlo. Sebastián dejó caer su reloj negro. ¿Qué estás diciendo? Que tu esposa e hijo no murieron por una crueldad del tiempo. Murieron porque el tiempo está roto, desesperado. He estado buscando a las personas correctas para ayudarme a repararlo. El padre de Mateo sonrió. Por eso manipulé los eventos para que llegaras aquí. No para robar tiempo, sino para donarlo. ¿Donar tiempo? Cada uno de ustedes tiene que dar voluntariamente años de su propia vida para reparar el flujo temporal. A cambio, el tiempo se sanará y nadie más morirá por sus crueldades. Rodrigo activó el reloj transparente y el tiempo se estabilizó. La máquina se apagó y los otros relojes dejaron de pulsar. Ahora entienden la verdad, dijo Rodrigo. Sebastián, cuando dijiste que nunca fue tan serio, tenías razón. Esto nunca ha sido un juego. El tiempo está muriendo y nosotros somos su única esperanza. Sebastián miró alrededor, confundido. Pero, mi plan de robar el tiempo era necesario para traerte aquí, pero ahora puedes elegir salvar el tiempo en lugar de robarlo. Ana se acercó a su abuelo. ¿Qué pasará con María Elena y Alejandro? Si reparamos el tiempo, ellos encontrarán paz en la eternidad, y ustedes encontrarán paz sabiendo que otros no sufrirán como ustedes han sufrido. Mateo miró a su padre. ¿Cuántos años tengo que dar? 10 años de tu vida. Sebastián, 5 de la suya. Ana, 3 de la suya. Es un pequeño precio por salvar el tiempo mismo. Carmen apareció en la entrada de la fábrica, como si hubiera sido guiada ahí por una fuerza invisible. Mateo, ¿qué está pasando? Mateo corrió hacia ella y la abrazó. Tengo que hacer algo importante, mi amor. Algo que va a cambiar todo. Le explicó rápidamente la situación. Carmen escuchó en silencio. Luego asintió. Si es para ayudar a otros, entonces hazlo. Uno por uno. Tocaron el reloj transparente y donaron sus años. Cuando terminaron, una luz dorada llenó la fábrica y se extendió por toda la ciudad, por todo el país, por todo el mundo. El tiempo se sanó. Sebastián, ahora con la mente clara, abrazó a su hermana. Lo siento, Ana. El dolor me cegó. A mí también, admitió ella. Pero ahora podemos vivir sabiendo que hicimos algo bueno. Mateo miró a su padre una última vez antes de que desapareciera junto con Rodrigo. ¿Fue real todo esto?, preguntó. Su padre sonrió. Tan real como el tiempo mismo, hijo. Y recuerda, nunca fue tan serio, hasta que se volvió la cosa más seria del mundo. Cuando salieron de la fábrica, el sol brillaba diferente. El tiempo fluía más suave, más gentil. La gente en las calles parecía más tranquila, menos apurada. Mateo tomó la mano de Carmen. Tenían menos años por delante, pero los años que les quedaban serían mejores. Para todos. Y en su taller en Coyoacán, los relojes marcaban el tiempo correctamente por primera vez en décadas. Epílogo. El ladrón del tiempo. 5 años después. El taller de relojes de Coyoacán había cambiado mucho en los últimos 5 años. Ya no era solo el lugar donde Mateo Herrera reparaba relojes antiguos, sino que se había convertido en una escuela donde enseñaba su oficio a jóvenes aprendices. La placa dorada junto a la puerta rezaba, Instituto Temporal Rodrigo Vega, donde el tiempo se aprende a valorar. Mateo, ahora con el cabello completamente gris pero con ojos más brillantes que nunca, terminaba de explicar el mecanismo de un reloj de péndulo a un grupo de estudiantes cuando Carmen entró con una bandeja de café y pan dulce. La clase de hoy ha terminado, anunció con una sonrisa. Es hora de que el maestro descanse. Los estudiantes se despidieron respetuosamente, y Mateo se quedó solo con su esposa. A pesar de haber envejecido 10 años en un instante aquella noche en la fábrica, se sentía más joven que nunca. ¿Cómo van los nuevos alumnos?, preguntó Carmen sirviéndole una taza de café. Bien, muy bien. Es increíble cómo han cambiado las cosas desde que el tiempo se sanó. Los jóvenes de ahora realmente entienden el valor de cada momento. Carmen asintió.
Era cierto. Desde aquella noche 5 años atrás, el mundo había cambiado de formas sutiles pero profundas. La gente ya no se apresuraba tanto en las calles. Los accidentes de tráfico habían disminuido dramáticamente. Las personas dedicaban más tiempo a sus familias, a sus pasiones, a las cosas que realmente importaban. ¿Has sabido algo de Sebastián y Ana últimamente?, preguntó Carmen. Sebastián me escribió la semana pasada desde Guadalajara. Su nuevo proyecto de viviendas sociales va muy bien. Dice que por primera vez en años se siente en paz. Carmen sonrió. Y Ana sigue con su fundación para huérfanos, ¿verdad? Sí. Ha ayudado a más de 1000 niños a encontrar hogares. Dice que cada vez que ve a una familia reunirse, piensa en María Elena y Alejandro, y sabe que su sacrificio valió la pena. El timbre de la puerta sonó, y Mateo se levantó para atender. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con un reloj de bolsillo en las manos. Disculpe, ¿usted es el maestro Herrera? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Mi reloj se detuvo hace 3 días. Es muy especial para mí. Era de mi padre. Mateo tomó el reloj y lo examinó cuidadosamente. Era un modelo antiguo pero bien cuidado. Sin embargo, algo le llamó la atención. Al tocarlo, sintió una vibración muy leve, casi imperceptible. ¿Desde cuándo tiene este reloj? Desde hace 50 años. Mi padre me lo dio antes de morir. Siempre funcionó perfectamente hasta ahora. Mateo abrió el reloj con cuidado. En el interior, grabado en la tapa, había un símbolo que reconoció inmediatamente, el mismo símbolo que tenían los relojes temporales de Rodrigo Vega. Señor, comenzó Mateo, pero el hombre lo interrumpió. Llámeme Eduardo. Eduardo Vega. Mateo sintió un escalofrío. Vega, ¿es usted pariente de Rodrigo Vega? Sí, era mi tío. Nunca conocí toda la historia, pero mi padre me dijo que algún día alguien llamado Mateo Herrera me explicaría todo. Carmen se acercó, intrigada. Eduardo continuó. Mi padre, hermano de Rodrigo, me dijo que cuando el reloj se detuviera, sería porque era momento de conocer la verdad sobre nuestra familia. Mateo cerró el taller y llevó a Eduardo al piso de arriba, donde vivían. Una vez sentados cómodamente, comenzó a contar toda la historia, los relojes temporales, el sacrificio en la fábrica, la sanación del tiempo. Eduardo escuchó en silencio, ocasionalmente tocando su reloj detenido. Entonces Sebastián y Ana son mis primos, murmuró cuando Mateo terminó. ¿Y yo? ¿También tengo algún papel en todo esto? No lo sé, admitió Mateo. Pero el hecho de que su reloj se haya detenido justo ahora y que haya venido aquí, no puede ser casualidad. Eduardo abrió su reloj de nuevo y se lo mostró a Mateo. En el interior, además del símbolo grabado, había una pequeña inscripción que Mateo no había notado antes. Para el guardián del último secreto, R.V. 1962. ¿Guardián del último secreto?, murmuró Carmen. Eduardo se quedó pensativo por un momento. Luego habló lentamente. Toda mi vida he tenido sueños extraños. Sueños sobre lugares que no existen, sobre personas que conozco pero nunca he visto. Y desde hace 5 años, los sueños se han intensificado. ¿Qué clase de sueños?, preguntó Mateo. Veo una biblioteca inmensa, llena de libros que parecen estar escritos con luz, y hay un hombre mayor que se parece mucho a las fotos que tengo de mi tío Rodrigo, pero más sabio, más eterno. Me dice que cuando llegue el momento, debo encontrar al relojero de Coyoacán. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. En mis sueños ese hombre me dice que aunque el tiempo fue sanado, aún queda una tarea, la más importante de todas. ¿Cuál?, preguntaron Mateo y Carmen al unísono. Eduardo se volteó hacia ellos. Enseñar al mundo cómo mantener el tiempo sano. Crear una nueva generación de guardianes temporales que protejan lo que ustedes salvaron. La revelación del último secreto. Esa noche, Eduardo se quedó en casa de los Herrera. Alrededor de la medianoche, su reloj de bolsillo comenzó a funcionar de nuevo, pero no marcaba la hora normal. En lugar de números, tenía símbolos extraños que parecían cambiar constantemente. «Mateo», susurró Eduardo despertándolo. «Está pasando algo». Los tres bajaron al taller, donde el reloj de Eduardo brillaba con una luz suave. De repente, la luz se intensificó y llenó toda la habitación. Cuando la luz se desvaneció,
Ya no estaban solos. Rodrigo Vega estaba ahí, pero no como lo habían visto 5 años atrás. Esta vez parecía más joven, más vital, como si el tiempo mismo le hubiera devuelto la fuerza. «Hola, Eduardo», dijo con una sonrisa. «Ha llegado el momento de que conozcas tu verdadero propósito». Eduardo se acercó a su tío, sin miedo pero con respeto. «Tío Rodrigo, pensé que te habías ido para siempre. Me fui a un lugar donde el tiempo no existe, donde pude observar los efectos de nuestra sanación. Y lo que vi me llenó de esperanza, pero también de preocupación». Rodrigo se dirigió a Mateo. «Su sacrificio funcionó perfectamente. El tiempo está sano, fluye como debe fluir. Pero mantenerlo así requiere vigilancia constante». «¿Qué quiere decir?», preguntó Carmen. «El tiempo, una vez dañado, siempre será vulnerable. Hay fuerzas en el mundo que querrán manipularlo de nuevo. Gobiernos, corporaciones, individuos sedientos de poder. Necesitamos guardianes que protejan el flujo temporal». Rodrigo puso su mano en el hombro de Eduardo. «Por eso nací en mi familia. Mi hermano, tu padre, tuvo un hijo especial. Un hijo nacido con la capacidad natural de percibir las alteraciones temporales». Eduardo asintió lentamente. «Por eso tengo los sueños. Por eso siempre he sentido que algo estaba mal con el tiempo antes de aquella noche». «Exacto. Y ahora que el tiempo está sano, tu don se ha despertado completamente. Puedes ver las líneas temporales, detectar anomalías, incluso predecir dónde alguien intentará manipular el tiempo». Rodrigo se acercó a una pared del taller y tocó una piedra específica. La pared se deslizó, revelando una habitación secreta que Mateo nunca había sabido que existía. «Esta habitación ha estado aquí todo el tiempo esperando», explicó Rodrigo. «Es el centro de vigilancia temporal de América Latina». La habitación estaba llena de instrumentos extraños, mapas del mundo con luces parpadeantes, y en el centro, un reloj enorme que parecía estar hecho de cristal líquido. «Cada luz representa una zona temporal», explicó Rodrigo. «Verde significa que el tiempo fluye normalmente. Amarillo indica pequeñas alteraciones naturales. Rojo significa que alguien está intentando manipular el tiempo artificialmente». Eduardo se acercó al reloj central y, instintivamente, puso sus manos sobre él. Inmediatamente, las luces del mapa se volvieron más brillantes y claras. «Increíble», murmuró Rodrigo. «Tu conexión es incluso más fuerte de lo que esperaba». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Eduardo. «Entrenar, aprender, y cuando esté listo, reunir a otros como usted, crear una red de guardianes temporales en todo el mundo». Mateo se acercó a uno de los mapas. «¿Hay otros como Eduardo?». «Varios. La sanación del tiempo despertó dones latentes en ciertas personas alrededor del mundo. Hay una mujer en Tokio que puede ver 5 minutos hacia el futuro. Un hombre en Londres que siente cuando alguien está a punto de hacer algo que cambiará drásticamente el curso del tiempo. Una joven en Sao Paulo que puede comunicarse con versiones pasadas de sí misma». Carmen señaló una luz amarilla que parpadeaba en el mapa, ubicada en Estados Unidos. «¿Qué significa esa?». Rodrigo frunció el ceño. «Alguien está experimentando con viajes en el tiempo en Nevada. No han logrado nada significativo aún, pero están cerca. Eduardo, este será su primer caso». Eduardo miró el reloj de cristal líquido. De alguna manera sabía exactamente qué hacer. Tocó una serie de símbolos en el reloj y una imagen se formó en el aire. Un laboratorio subterráneo donde científicos trabajaban en una máquina similar a la que habían visto en la fábrica 5 años atrás. «Puedo verlos», dijo Eduardo con asombro. «Sé lo que están haciendo mal. Su máquina va a crear una paradoja temporal en 3 días si no la detienen. ¿Puede comunicarse con ellos?». Eduardo se concentró más intensamente. Su reloj de bolsillo comenzó a brillar de nuevo. «Sí, puedo enviarles advertencias, sueños que los hagan dudar de lo que están haciendo». Durante la siguiente hora, Eduardo trabajó con los instrumentos de la habitación secreta, guiado por su instinto recién despertado. Finalmente, se relajó. «Listo. El líder del proyecto tendrá un sueño esta noche donde verá exactamente lo que pasará si continúa. Detendrá el experimento». Rodrigo sonrió orgullosamente. «Excelente. Pero esto es solo el comienzo. La nueva orden de guardianes». Durante las siguientes semanas, Eduardo se mudó al taller de Mateo, quien cerró temporalmente su escuela de relojería para ayudar a establecer la nueva orden de guardianes temporales.
Carmen se convirtió en la coordinadora administrativa, organizando las comunicaciones con los otros guardianes que comenzaron a aparecer alrededor del mundo. El primer contacto llegó desde Japón. Una mujer llamada Akiko Tanaka, que trabajaba como enfermera en un hospital de Tokio, había comenzado a tener visiones del futuro inmediato de sus pacientes. Podía ver si alguien iba a sufrir complicaciones 5 minutos antes de que sucediera. Su don se despertó exactamente al mismo tiempo que el tuyo, le explicó Rodrigo a Eduardo durante una sesión de entrenamiento. Cuando ustedes salvaron el tiempo, crearon ondas que tocaron a personas especiales en todo el mundo. Eduardo había aprendido a usar los instrumentos de la habitación secreta para comunicarse telepáticamente con Akiko. Durante sus conversaciones, descubrieron que ella también había comenzado a tener sueños sobre una biblioteca de luz. El segundo contacto llegó de Londres. James Morrison, un profesor de historia de 45 años, había desarrollado la capacidad de sentir momentos de pivote, instantes en los que las decisiones de una persona cambiarían drásticamente el curso de la historia. Ayer sentí uno muy fuerte, le reportó a Eduardo durante su primera comunicación. Un estudiante mío estaba considerando abandonar sus estudios de medicina. Vi que si lo hacía, en 15 años no estaría presente para salvar la vida de un niño que se convertiría en un gran líder. Le di algunos consejos que lo motivaron a continuar. La tercera guardiana, María Santos de São Paulo, tenía el don más extraño de todos. Podía comunicarse con versiones pasadas de sí misma, enviándose advertencias y consejos a través del tiempo. Es limitado, explicó durante una videoconferencia que Carmen había organizado. Solo puedo comunicarme conmigo misma hasta una semana hacia el pasado, y solo por unos segundos, pero ha sido increíblemente útil para prevenir pequeños desastres. Rodrigo observaba estas comunicaciones con satisfacción. Están formando naturalmente una red, le dijo a Eduardo. Esto es exactamente lo que esperaba. A medida que pasaron los meses, más guardianes se unieron a la red. Un músico en Viena que podía escuchar la melodía del tiempo y sabía cuándo algo estaba desafinado temporalmente. Una arqueóloga en El Cairo que comenzó a tener visiones de eventos históricos alternativos, mostrándole cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Un ingeniero en Mumbai que desarrolló la capacidad de ver las líneas de fuerza temporal que conectaban eventos aparentemente no relacionados. Pero no todos los contactos fueron pacíficos. La primera amenaza, 6 meses después de que Eduardo asumiera su papel como guardián principal, las luces del mapa de vigilancia comenzaron a mostrar algo preocupante. Una luz roja intensa apareció en China, específicamente en Beijing. Eduardo se concentró en el reloj de cristal líquido tratando de ver qué estaba pasando. Lo que vio lo alarmó profundamente. «Mateo, Carmen, vengan rápido», gritó desde la habitación secreta. Cuando llegaron, Eduardo estaba pálido, con las manos temblando sobre los instrumentos. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen. «Alguien en China ha construido un dispositivo temporal, pero no como los que conocemos. Es malévolo». En el aire sobre el reloj de cristal, se formó una imagen, un laboratorio en un rascacielos donde hombres con trajes militares observaban una máquina que parecía estar succionando algo del aire. «Están robando tiempo de la atmósfera misma», murmuró Eduardo. «No de las personas, sino del espacio-tiempo. Están creando bolsas de tiempo muerto donde nada puede existir». Rodrigo apareció inmediatamente, como si hubiera sido convocado por la urgencia de la situación. «Esto es peor de lo que temía», dijo al ver las imágenes. «Si continúan, podrían crear agujeros en la realidad misma. ¿Podemos detenerlos como lo hicimos con los científicos de Nevada?», preguntó Mateo. Eduardo negó con la cabeza. «No, están protegidos. Tienen su propio especialista en tiempo, alguien que ha aprendido a bloquear interferencias psíquicas». «Entonces tendremos que ir personalmente», dijo Rodrigo. «¿Ir? ¿A China?». Carmen se veía preocupada. «No físicamente. No al principio. Eduardo, es hora de que aprendas la técnica más avanzada de los guardianes temporales, la proyección temporal». Rodrigo llevó a Eduardo a una parte de la habitación secreta que nunca había visto antes. Ahí había una especie de cápsula hecha del mismo cristal líquido que el reloj central. Esta cápsula te permitirá proyectar tu conciencia a través del tiempo y el espacio. Podrás aparecer como una presencia en Beijing, interferir con sus máquinas
incluso hablar con las personas directamente. ¿Es peligroso? Muy. Si tu proyección es destruida mientras estás en ella, tu mente podría quedar atrapada entre dimensiones para siempre. Eduardo miró a Mateo y Carmen. Tengo que intentarlo. Si no los detenemos, su experimento podría dañar permanentemente el tiempo que trabajamos tan duro para sanar. Carmen tomó su mano. Ten cuidado. Eduardo entró en la cápsula y Rodrigo activó los controles. Inmediatamente, Eduardo sintió como si su alma se separara de su cuerpo y viajara a través de túneles de luz. Cuando aterrizó, estaba en el laboratorio de Beijing, invisible para todos, excepto para el especialista en tiempo que dirigía el experimento. Era un hombre mayor, de aspecto austero, que se volteó inmediatamente hacia Eduardo. ¿Quién eres?, preguntó en mandarín, idioma que Eduardo sorprendentemente pudo entender. Soy Eduardo Vega, guardián temporal. Debes detener este experimento inmediatamente. El hombre se rió. ¿Guardián temporal? ¿Crees que no sabía que existen? Mi nombre es Dr. Wei Chen, y he estado estudiando el tiempo mucho más tiempo que tú, jovencito. Entonces sabes que lo que estás haciendo puede dañar permanentemente la realidad. Lo que estoy haciendo es demostrando el poder de mi país. Imagina un ejército que puede crear zonas donde el tiempo no existe, balas que nunca pueden alcanzarte, porque el tiempo se detiene a tu alrededor. Eduardo se acercó a la máquina principal. Podía sentir cómo estaba desgarrando pequeños agujeros en el tejido del tiempo. Dr. Chen, en mis visiones he visto lo que pasará si continúas. No crearás un arma, crearás una plaga temporal que se extenderá por todo el mundo. En 6 meses, habrá zonas de tiempo muerto en cada continente. Mientes. Eduardo tocó la máquina con su mano proyectada y usando sus poderes, le mostró al Dr. Chen exactamente lo que había visto. Ciudades enteras donde el tiempo se había detenido para siempre, personas atrapadas en un instante eterno, la civilización colapsando mientras bolsas de no tiempo se expandían como un cáncer. El Dr. Chen retrocedió, horrorizado. Eso no puede ser correcto. Debes confiar en mí. Apaga la máquina y destruye los planos. Yo te ayudaré a encontrar una forma más segura de estudiar el tiempo. Por un momento, pareció que el Dr. Chen consideraría la propuesta de Eduardo, pero entonces, uno de los oficiales militares se acercó. Doctor, ¿con quién está hablando? Dr. Chen miró alrededor, confundido. Los militares no podían ver la proyección de Eduardo. Yo estaba pensando en voz alta sobre los posibles riesgos del experimento. ¿Riesgos? No hay riesgos. Continúe con la prueba. Eduardo se dio cuenta de que tendría que tomar medidas más drásticas. Concentrando toda su energía, comenzó a sobrecargar los circuitos de la máquina temporal. ¿Qué está pasando?, gritó el Dr. Chen cuando la máquina comenzó a humear. Estoy deshabilitando tu máquina, dijo Eduardo, y voy a plantar en tu mente los conocimientos necesarios para construir algo mejor, algo que estudie el tiempo sin dañarlo. Eduardo tocó la frente del Dr. Chen y le transfirió años de conocimiento sobre manipulación temporal segura, técnicas que había aprendido de Rodrigo y de su propia experiencia. La máquina se apagó definitivamente con una serie de chispas. Los oficiales militares gritaron y corrieron hacia los extintores, pero Eduardo ya había cumplido su misión. «Espera», gritó el Dr. Chen. «¿Cómo puedo contactarte si necesito ayuda?» Eduardo sonrió antes de que su proyección comenzara a desvanecerse. «Sueña con una biblioteca de luz. Te enseñaré el camino, el regreso y las consecuencias». Eduardo despertó en la cápsula de cristal líquido, agotado pero triunfante. Mateo y Carmen lo ayudaron a salir mientras Rodrigo revisaba los instrumentos. «La luz roja en China se ha apagado», reportó Rodrigo. «Misión cumplida». «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmen. «Como si hubiera corrido un maratón mental», admitió Eduardo. «Pero valió la pena. Creo que convertí al Dr. Chen de enemigo en aliado. Y tenía razón». Una semana después, Eduardo recibió un mensaje telepático del Dr. Chen. El científico chino había comenzado a tener los sueños sobre la biblioteca de luz y había desarrollado sus propios dones temporales menores. «Quiero unirme a su orden de guardianes», le dijo a Eduardo durante su primera comunicación oficial. «He construido un laboratorio completamente nuevo, uno diseñado para estudiar el tiempo sin dañarlo». El Dr. Chen se convirtió en el 5º guardián oficial,
especializándose en la detección de anomalías temporales artificiales en Asia. Pero la misión en China tuvo consecuencias inesperadas. El uso de la proyección temporal había agotado significativamente a Eduardo, y Rodrigo explicó que cada uso de esta técnica reduciría su expectativa de vida. Es el precio de ser un guardián principal, explicó Rodrigo. Cada vez que proteges el tiempo usando tus poderes más avanzados, das años de tu propia existencia. Eduardo no se arrepentía, pero Carmen y Mateo estaban preocupados. Tiene que haber otra forma, insistió Carmen. No puedes sacrificar tu vida cada vez que aparezca una amenaza. Por eso necesitamos entrenar más guardianes, dijo Eduardo. Entre más seamos, menos tendrá que hacer cada uno individualmente. La Escuela de Guardianes Temporales, inspirado por la Escuela de Relojería de Mateo, Eduardo propuso crear una institución dedicada a entrenar nuevos guardianes temporales. Rodrigo estuvo de acuerdo, y comenzaron a buscar candidatos. El primer lugar donde buscaron fue entre los estudiantes de Mateo. Descubrieron que los jóvenes que habían aprendido a reparar relojes tenían una sensibilidad natural hacia el tiempo que los hacía candidatos ideales. Luis Mendoza, un estudiante de 19 años que había demostrado un talento excepcional para la relojería, fue el primero en mostrar signos de despertar temporal. Comenzó a soñar con relojes que se movían hacia atrás y a sentir cuando alguien cerca de él estaba desincronizado con el tiempo normal. Es como una sensación de náusea, explicó Luis durante su primera sesión de entrenamiento. Cuando alguien está viviendo demasiado rápido o demasiado lento comparado con el ritmo natural del tiempo. Ana Vega, quien había regresado a Ciudad de México para visitar a sus viejos amigos, se ofreció inmediatamente como voluntaria para ayudar con el entrenamiento. He vivido con la culpa de lo que casi hicimos durante 5 años, le dijo a Eduardo. Déjame usar esa experiencia para enseñar a otros los peligros de manipular el tiempo irresponsablemente. Sebastián también se unió al proyecto, diseñando un edificio especial para la escuela. Era una estructura que parecía normal desde afuera, pero que tenía habitaciones donde el tiempo fluía a diferentes velocidades para propósitos de entrenamiento. La habitación de meditación temporal permite que 1 hora de práctica se sienta como 10 minutos, explicó Sebastián a los primeros estudiantes. La habitación de emergencia acelera el tiempo para que puedan practicar reacciones rápidas en situaciones de crisis. La escuela abrió oficialmente 1 año después de la misión en China. El primer grupo de estudiantes consistía en 12 jóvenes de diferentes países, todos recomendados por los guardianes existentes. Entre ellos estaba Sarah Johnson, una joven estadounidense que había desarrollado la capacidad de ver las corrientes temporales, flujos invisibles de tiempo que conectaban eventos relacionados. También estaba Ahmed Hassan, un estudiante egipcio que podía percibir cuando alguien había viajado en el tiempo, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado desde el viaje. El currículum de la escuela incluía historia temporal, el estudio de cómo la manipulación del tiempo había afectado a la humanidad a lo largo de la historia, ética temporal, los principios morales que debían guiar a cualquiera que trabajara con el tiempo, detección de anomalías, técnicas para identificar alteraciones artificiales en el flujo temporal, intervención no violenta, métodos para corregir problemas temporales sin usar la fuerza, comunicación interdimensional, cómo contactar con otros guardianes a través del tiempo y el espacio, autoprotección, técnicas para evitar ser corrompidos por el poder temporal. La segunda amenaza, los coleccionistas. 2 años después de la apertura de la escuela, apareció una amenaza completamente diferente. Esta vez, las alarmas no vinieron de una sola ubicación, sino de múltiples puntos alrededor del mundo simultáneamente. Eduardo estaba en medio de una clase sobre ética temporal, cuando todas las luces del mapa de vigilancia se volvieron amarillas al mismo tiempo. Estudiantes, vayan a la biblioteca y estudien el capítulo 5. Instruyó rápidamente. Tenemos una emergencia. En la habitación de control, Eduardo, Mateo, Carmen y los otros guardianes principales se reunieron para analizar la situación. Nunca había visto algo así, murmuró Akiko desde Tokio a través de la comunicación telepática. Es como si alguien estuviera coleccionando momentos temporales. James Morrison desde Londres confirmó la observación. Siento múltiples momentos de pivote siendo extraídos de la línea temporal.
Alguien está robando instantes específicos de la historia. Eduardo se concentró en el reloj de cristal líquido, tratando de entender qué estaba pasando. Lo que vio lo confundió inicialmente. Personas normales en ciudades normales, viviendo sus vidas normales. Pero cuando miró más de cerca, notó algo extraño. Están perdiendo momentos, murmuró. Pequeños momentos importantes. Una mujer en París que debería recordar el día que conoció a su esposo, pero ya no lo recuerda. Un hombre en Nueva York que debería recordar la conversación que lo inspiró a cambiar de carrera, pero ese recuerdo ha desaparecido. Rodrigo apareció en la habitación, con una expresión más seria de lo que Eduardo había visto nunca. Los coleccionistas han regresado, dijo simplemente. ¿Los coleccionistas?, preguntó Mateo. Una organización que existía antes de que yo creara los relojes temporales. Son personas que se obsesionaron con preservar momentos perfectos de la historia. Creían que podían crear un museo del tiempo, donde los instantes más bellos de la humanidad fueran preservados para siempre. Carmen frunció el ceño. Eso no suena tan malo. El problema es que cuando roban esos momentos, los extraen completamente de la línea temporal. Las personas que los vivieron pierden no solo el recuerdo, sino el impacto emocional y psicológico que esos momentos tuvieron en sus vidas. Eduardo comenzó a entender la magnitud del problema. Entonces esa mujer en París no solo olvidó cómo conoció a su esposo, sino que también perdió todo el amor y la felicidad que ese momento le trajo. Exactamente. Y si continúan, eventualmente robarán tantos momentos importantes que la humanidad perderá su capacidad de formar conexiones emocionales profundas. La misión de detener a los coleccionistas sería la más compleja que los guardianes habían enfrentado. No era una sola persona en una sola ubicación, sino una red global de individuos que habían estado trabajando secretamente durante décadas. La cacería Eduardo decidió que esta misión requería un enfoque completamente diferente. En lugar de usar proyección temporal, que lo debilitaría demasiado para enfrentar múltiples amenazas, decidió dividir a los guardianes en equipos y atacar simultáneamente. Akiko investigaría las operaciones en Asia, usando su capacidad de ver el futuro inmediato para predecir los movimientos de los coleccionistas. James se encargaría de Europa, utilizando su habilidad para detectar momentos de pivote para encontrar los instantes que los coleccionistas planeaban robar. María se ocuparía de Sudamérica, usando su comunicación con versiones pasadas de sí misma para advertir sobre robos temporales antes de que ocurrieran. Dr. Chen investigaría las operaciones técnicas, tratando de entender exactamente cómo los coleccionistas estaban extrayendo los momentos del tiempo. Eduardo se encargaría de América del Norte, donde parecía estar el centro de operaciones principal. Los estudiantes más avanzados de la escuela fueron asignados como apoyo a cada guardián principal. La investigación comenzó inmediatamente. Akiko fue la primera en reportar un descubrimiento significativo. He encontrado uno de sus museos, reportó telepáticamente. Está en una isla privada cerca de Japón. Es horrible y hermoso al mismo tiempo. A través de su conexión con Eduardo, Akiko compartió lo que había visto. Una instalación gigantesca llena de esferas de cristal flotantes. Dentro de cada esfera había un momento temporal preservado. Primeros besos, nacimientos de niños, propuestas de matrimonio, graduaciones, reconciliaciones familiares. Hay miles de esferas, continuó Akiko, y cada una está etiquetada con el nombre de la persona a quien se lo robaron y la fecha del robo. James reportó desde Londres. He encontrado el patrón. Están robando específicamente momentos que generan amor, esperanza, ambición y felicidad. Es como si estuvieran tratando de crear una reserva de emociones humanas positivas. Dr. Chen hizo el descubrimiento más perturbador. Su tecnología es una perversión de los principios que Rodrigo desarrolló. Están usando versiones corrompidas de relojes temporales para crear aspiradoras de momentos, que pueden succionar experiencias específicas de la línea temporal. Eduardo sintió una rabia creciente mientras coordinaba la investigación. Los coleccionistas no solo estaban robando recuerdos, estaban robando la humanidad misma de las personas. María, ¿has podido contactar con alguna de las víctimas?, preguntó. Sí, y es desgarrador, respondió María desde Sao Paulo. He hablado con una mujer a quien le robaron el momento en que su hija dijo mamá por primera vez.
Sabe intelectualmente que su hija puede hablar, pero ya no siente la alegría que ese momento le trajo. Es como si fuera emocionalmente ciega, el líder de los coleccionistas. Después de semanas de investigación, Eduardo finalmente localizó al líder de los coleccionistas. Era un hombre llamado Victor Harrington, un multimillonario estadounidense de 75 años que había perdido a su esposa en un accidente hace 20 años. Eduardo decidió confrontarlo directamente, pero no a través de proyección temporal. Esta vez, viajaría físicamente. La mansión de Harrington estaba ubicada en una isla privada en el Pacífico. Eduardo, acompañado por Luis Mendoza, quien había desarrollado la capacidad de congelar temporalmente dispositivos mecánicos, viajó hasta allí en un pequeño avión. La mansión era inmensa, pero lo que llamó la atención de Eduardo no fue el edificio, sino el jardín. Era perfecto, demasiado perfecto. Las flores nunca se marchitaban, el césped nunca crecía más de lo necesario, las fuentes nunca se ensuciaban. Todo este lugar está suspendido en un momento temporal, murmuró Luis. Es como un diorama viviente. Harrington los recibió en persona en la puerta principal. Era un hombre alto, delgado, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos que parecían contener una tristeza infinita. Señor Vega, supongo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He estado esperando su visita. Señor Harrington, vengo a pedirle que detenga las operaciones de los coleccionistas. ¿Detener? ¿Por qué querría detener la preservación de los momentos más hermosos de la humanidad? Harrington los guió a través de la mansión. Cada habitación estaba decorada con objetos que parecían existir en momentos congelados. Una rosa que se desvanecía eternamente pero nunca terminaba de morir. Una foto que mostraba diferentes imágenes dependiendo del ángulo. Una chimenea donde las llamas danzaban en el mismo patrón infinitamente. Mi esposa Eleanor murió hace 20 años, explicó Harrington mientras caminaban. Pero antes de morir, tuvimos momentos perfectos. Momentos de alegría pura, de amor incondicional, de felicidad absoluta. Se detuvieron frente a una vitrina donde había una esfera de cristal más grande que las otras. Dentro, Eduardo pudo ver a una mujer hermosa riendo mientras bailaba con un hombre joven que era claramente Harrington décadas atrás. Este es el momento en que Eleanor me dijo que se casaría conmigo, dijo Harrington con reverencia. La preservé antes de que muriera, usando el primer prototipo de extractor temporal que desarrollé. Pero señor Harrington, intervino Luis, si extrajo ese momento significa que usted ya no lo recuerda naturalmente. Harrington se volteó hacia él con furia. Exacto, por eso tengo que preservar todos los momentos hermosos que pueda, porque el tiempo nos los roba, nos los quita, nos deja solo con dolor y pérdida. Eduardo comenzó a entender. Usted no está tratando de crear un museo, está tratando de salvar la felicidad misma de ser destruida por el tiempo. Finalmente alguien entiende. El tiempo es un ladrón, señor Vega. Le roba la juventud a los hermosos, el amor a los enamorados, la esperanza a los soñadores. Pero yo he encontrado la forma de detenerlo. Harrington los llevó a una habitación enorme llena de miles de esferas de cristal. Era como la instalación que Akiko había visto en Japón, pero 10 veces más grande. Cada una de estas esferas contiene un momento de felicidad pura, explicó Harrington. Cuando haya recolectado suficientes, usaré una máquina especial para liberarlos todos al mismo tiempo, inundando el mundo con felicidad preservada. ¿Y las personas a quienes les robó esos momentos? Inicialmente sufrirán, sí, pero cuando la felicidad preservada sea liberada, experimentarán una alegría más pura y concentrada de la que jamás podrían haber sentido naturalmente. Eduardo se dio cuenta de que Harrington realmente creía que estaba ayudando a la humanidad. Era un hombre roto que había encontrado una forma retorcida de lidiar con su propio dolor. Señor Harrington, le pido que considere algo. ¿Qué hace que un momento sea especial? Su perfección, por supuesto. No, lo que hace especial a un momento es su contexto. El hecho de que existe dentro del flujo del tiempo, rodeado de otros momentos menos perfectos. Si extrae todos los momentos hermosos y los coloca juntos, pierden su significado. Harrington frunció el ceño. Eso es ridículo. Luis se acercó a una de las esferas que mostraba a un niño abrazando a su padre. Señor Harrington, ¿sabe usted la historia completa de este momento?
Es un niño feliz abrazando a su padre. ¿Qué más necesito saber? Este niño acaba de ser rescatado después de estar perdido en el bosque durante 3 días. El abrazo es especial porque viene después de la desesperación, el miedo, la búsqueda desesperada. Sin ese contexto, es solo un abrazo más. Eduardo vio que Harrington comenzaba a dudar. Decidió presionar más. Señor Harrington, le voy a mostrar algo. Permítame mostrarle lo que le pasó al hombre cuyo momento de graduación usted preservó. Eduardo usó sus poderes para proyectar una visión en el aire. Mostraron a un hombre de mediana edad, sentado en su oficina, mirando fotografías de su graduación universitaria sin sentir nada. Se convirtió en un exitoso abogado, como siempre quiso, explicó Eduardo. Pero ya no recuerda la alegría que sintió cuando alcanzó su sueño. Trabaja mecánicamente, sin pasión, porque le robaron el momento que le daba significado a su carrera. La visión cambió para mostrar al mismo hombre en casa, tratando de conectar emocionalmente con su esposa e hijos, pero siendo incapaz de sentir la profundidad de amor que debería sentir. ¿Ve lo que ha hecho?, preguntó Eduardo. No preservó su felicidad, la destruyó. Harrington se tambaleó y se sentó en una silla cercana. Por primera vez en años parecía realmente ver las consecuencias de sus acciones. Pero Eleanor, si devuelvo su momento, la perderé para siempre. Señor Harrington, Eleanor ya se fue. Preservar un momento robado no la trae de vuelta. Solo le impide a usted procesar su pérdida y seguir adelante. Luis se acercó gentilmente a Harrington. Señor, yo perdí a mi madre cuando tenía 15 años. Durante un tiempo quise congelar todos mis recuerdos de ella, pero aprendí que lo que hace que los recuerdos sean preciosos es que están dentro de nosotros, que crecen y cambian con nosotros. Los momentos preservados artificialmente son como flores secas, hermosas pero muertas. Harrington lloró por primera vez en décadas. La liberación con vencer a Harrington fue solo el primer paso. Tenían que encontrar una forma de devolver todos los momentos robados a sus legítimos dueños. Dr. Chen, trabajando desde su laboratorio en Beijing, había desarrollado una teoría sobre cómo revertir el proceso. Cada momento robado mantiene una conexión cuántica con la persona a quien pertenece, explicó durante una conferencia telepática. Si podemos amplificar esa conexión y usar los principios de sanación temporal que aprendimos hace años, deberíamos poder devolver todos los momentos simultáneamente. Pero el proceso requeriría una cantidad enorme de energía temporal, más de la que cualquier guardián individual podría proporcionar. Necesitaremos que todos los guardianes trabajen juntos, dijo Eduardo, y aún así no estoy seguro de que sea suficiente. Harrington, que había decidido redimirse ayudando a corregir sus errores, hizo una propuesta inesperada. Yo tengo algo que podría ayudar, dijo, llevando a Eduardo y Luis a una habitación que habían no visitado antes. En el centro de la habitación había un reloj gigantesco, pero no como los que habían visto antes. Este parecía estar hecho de luz sólida y zumbaba con una energía que hacía vibrar el aire a su alrededor. Es un acumulador temporal, explicó Harrington. He estado recolectando energía temporal durante 20 años. Hay suficiente poder aquí para alterar décadas de historia. Eduardo miró el reloj con asombro y horror a la vez. Esto es increíblemente peligroso. Si se descontrola, podría borrar siglos de tiempo. Lo sé, por eso nunca lo he usado. Pero para devolver todos los momentos robados podríamos necesitarlo. Eduardo se comunicó telepáticamente con todos los otros guardianes, explicando la situación. La respuesta fue unánime. Tenían que intentarlo. Los preparativos tomaron una semana. Harrington desactivó todos los sistemas de seguridad temporal en sus instalaciones alrededor del mundo. Los guardianes se posicionaron en ubicaciones estratégicas, listos para canalizar la energía del acumulador hacia las víctimas de los robos temporales. Eduardo, como guardián principal, sería el conductor de toda la operación. Se posicionó frente al acumulador temporal, con Luis a su lado para ayudar a estabilizar la energía. ¿Están todos listos?, preguntó telepáticamente. Las confirmaciones llegaron de todo el mundo. Akiko desde Tokio, James desde Londres, María desde Sao Paulo, Dr. Chen desde Beijing y docenas de guardianes menores desde sus respectivas ubicaciones. Iniciando liberación temporal en 3, 2, 1. Ahora, Eduardo activó el acumulador temporal
y inmediatamente sintió como si hubiera tocado un rayo. La energía temporal fluyó a través de él hacia todos los otros guardianes, quienes la canalizaron hacia las víctimas de los coleccionistas. Alrededor del mundo, miles de personas experimentaron el retorno repentino de sus momentos más preciosos. Una mujer en París recordó súbitamente cómo conoció a su esposo y sintió una ola de amor renovado. Un hombre en Nueva York recordó la conversación que lo inspiró a cambiar de carrera y sintió la pasión que había perdido. Una abuela en Tokio recordó el nacimiento de su primer nieto y lloró de alegría. Pero el proceso era más intenso de lo que Eduardo había anticipado. La energía temporal amenazaba con consumirlo. «Eduardo», gritó Luis, «estás envejeciendo demasiado rápido». Eduardo podía sentir años de su vida siendo drenados por el esfuerzo de canalizar tanta energía temporal, pero no podía detenerse. Miles de personas dependían de él. «¡Ayuda!», gritó telepáticamente a los otros guardianes. La respuesta fue inmediata. Todos los guardianes comenzaron a enviar parte de su propia energía vital hacia Eduardo, distribuyendo el costo entre todos ellos. Akiko envió 5 años de su vida. James envió 3. María envió 4. Dr. Chen envió 6. Incluso los estudiantes de la escuela, sintiendo la urgencia a través de su entrenamiento, enviaron meses y años de sus propias vidas. El sacrificio colectivo funcionó. La liberación temporal se completó exitosamente. Todos los momentos robados por los coleccionistas fueron devueltos a sus legítimos dueños. Cuando todo terminó, Eduardo colapsó frente al acumulador temporal, ahora apagado y inerte. Luis lo ayudó a levantarse. «¿Cómo te sientes?» «Viejo», murmuró Eduardo con una sonrisa débil. «Pero valió la pena». Harrington se acercó a ellos. El multimillonario había envejecido visiblemente durante el proceso, pero sus ojos tenían una claridad que no habían tenido en años. «Gracias», le dijo a Eduardo. «Por primera vez en 2 décadas puedo recordar a Eleanor sin dolor. Puedo recordar cómo era amarla sin necesidad de preservar artificialmente ese amor». La nueva era. Los años siguientes marcaron una nueva era para los guardianes temporales. La crisis de los coleccionistas había demostrado la importancia de tener una red global de guardianes bien entrenados y coordinados. La escuela se expandió, abriendo campus en Tokio, Londres, Sao Paulo y Beijing. Dr. Chen se convirtió en el primer director académico no latinoamericano, desarrollando currículums especializados para diferentes tipos de dones temporales. Harrington, redimido por su papel en la liberación temporal, donó toda su fortuna para financiar las operaciones de los guardianes. Sus instalaciones fueron convertidas en centros de investigación temporal pacífica. Eduardo, ahora significativamente mayor debido a sus sacrificios, se retiró del trabajo de campo activo y se convirtió en el mentor principal de los nuevos guardianes. Aunque había perdido años de su vida, había ganado una sabiduría y una perspectiva que lo convirtieron en un maestro incomparable. Carmen se convirtió en la coordinadora global de todas las operaciones de los guardianes, estableciendo protocolos de comunicación y respuesta de emergencia que permitían reaccionar rápidamente a cualquier amenaza temporal. Mateo continuó enseñando en la escuela original de Coyoacán, pero ahora sus estudiantes no solo aprendían a reparar relojes, sino también a comprender los principios fundamentales del tiempo y su relación con la existencia humana. Ana y Sebastián establecieron un programa de apoyo psicológico para las víctimas de manipulación temporal, ayudando a las personas a procesar experiencias como las que habían vivido las víctimas de los coleccionistas. Rodrigo hizo apariciones ocasionales, siempre cuando las crisis eran demasiado grandes para que los guardianes mortales las manejaran solas. Pero cada vez intervenía menos, confiando más en la red que había ayudado a crear. La amenaza silenciosa. 5 años después de la crisis de los coleccionistas, cuando parecía que los guardianes temporales tenían todo bajo control, surgió una amenaza completamente diferente. Esta vez, no vino de alguien tratando de robar o manipular el tiempo, sino de algo mucho más sutil y peligroso. Luis Mendoza, ahora convertido en uno de los guardianes más experimentados, fue el primero en notar algo extraño. «Eduardo», le dijo durante una de sus sesiones de entrenamiento semanales, «he estado sintiendo algo raro en los últimos meses. Es como si el tiempo mismo estuviera
Cansado, Eduardo frunció el ceño. A sus 60 y tantos años, aunque aparentaba 70 debido a sus sacrificios temporales, había aprendido a tomar en serio incluso las observaciones más extrañas de sus estudiantes. ¿Cansado? ¿Cómo? Es difícil de explicar. Cuando uso mis poderes para sentir el flujo temporal, es como si el tiempo estuviera haciendo un esfuerzo extra para mantener su ritmo normal, como si algo lo estuviera ralentizando. Otros guardianes comenzaron a reportar sensaciones similares. Akiko notó que sus visiones del futuro se estaban volviendo más difusas. James sintió que los momentos de pivote estaban ocurriendo con menos frecuencia. María descubrió que le costaba más trabajo comunicarse con versiones pasadas de sí misma. Dr. Chen, siempre el más analítico del grupo, fue el primero en proponer una teoría. Creo que el tiempo está desarrollando una especie de fatiga cósmica, explicó durante una conferencia telepática global. Hemos sanado las heridas más obvias, pero el tiempo mismo puede estar agotándose por el esfuerzo de mantener la coherencia temporal después de décadas de manipulación. Eduardo se reunió con Carmen y Mateo en el taller original de Coyoacán para discutir esta nueva preocupación. ¿Es posible que hayamos pedido demasiado del tiempo?, preguntó Carmen. ¿Que nuestros esfuerzos por sanarlo lo hayan sobrecargado? Mateo, ahora en sus 70 años pero aún agudo mentalmente, tocó uno de sus relojes antiguos pensativamente. Los relojes también se fatigan, murmuró. Cuando un reloj ha sido reparado múltiples veces, eventualmente los mecanismos se desgastan más rápido. Tal vez el tiempo funciona de manera similar. Eduardo decidió consultar directamente con Rodrigo. Esa noche, se dirigió a la habitación secreta y activó los instrumentos de comunicación más avanzados. Rodrigo, necesito hablar contigo. Es urgente. Por primera vez en meses, Rodrigo apareció inmediatamente, pero se veía diferente, menos sólido, como si estuviera desvaneciendo lentamente. Ya sé por qué me llamas, Eduardo. Yo también lo he sentido. ¿Qué está pasando con el tiempo? Rodrigo se sentó pesadamente en una silla que apareció de la nada. El tiempo es como cualquier otra fuerza en el universo, finita. Durante décadas la humanidad lo ha estirado, manipulado, herido y sanado. Pero cada una de esas acciones ha tenido un costo acumulativo. ¿Qué tipo de costo? El tiempo se está agotando, Eduardo. No desapareciendo, pero sí debilitándose. Si no hacemos algo pronto, comenzará a desacelerarse gradualmente hasta que eventualmente se detenga por completo. Eduardo sintió un frío en el estómago. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según mis cálculos, tal vez 10 años antes de que los efectos se vuelvan irreversibles. 15 años antes de que el tiempo se detenga completamente. ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Rodrigo miró hacia el suelo. Sí, pero requeriría el sacrificio más grande que jamás hayamos pedido. ¿Qué sacrificio? Todos los guardianes temporales tendrían que renunciar voluntariamente a sus dones, devolver toda la energía temporal que han acumulado a lo largo de los años. Y además, Rodrigo vaciló. ¿Y además qué? Y además, tendríamos que borrar de la memoria de la humanidad todo conocimiento sobre manipulación temporal, destruir todos los dispositivos, quemar todos los planos, hacer que la gente olvide que alguna vez fue posible controlar el tiempo. Eduardo se sintió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Eso significaría que todo lo que hemos construido desaparecería? Sí, la escuela, la red de guardianes, incluso los recuerdos de nuestros logros. Sería como si nunca hubiéramos existido, pero la gente que hemos ayudado seguiría estando ayudada. Los momentos que devolvimos a las víctimas de los coleccionistas permanecerían con ellos. Los desastres temporales que hemos prevenido seguirían prevenidos, pero nadie recordaría cómo o por qué. Eduardo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la enormidad de lo que Rodrigo había propuesto. ¿Tenemos que decidir ahora? No inmediatamente, pero pronto. Cada día que pasa, la fatiga temporal se intensifica. Después de que Rodrigo se desvaneciera, Eduardo se quedó solo en la habitación secreta, mirando todos los instrumentos que habían usado para proteger el tiempo durante tantos años. La idea de renunciar a todo eso, de borrar su legado, era casi insoportable, pero si no lo hacían, el tiempo mismo podría colapsar. La decisión final. Eduardo convocó a una reunión de emergencia de todos los guardianes principales. Por primera vez en años, decidieron reunirse físicamente en un solo lugar.
la escuela original de Coyoacán. Akiko viajó desde Tokio, James desde Londres, María desde Sao Paulo, Dr. Chen desde Beijing. También estuvieron presentes Ana, Sebastián, Carmen, Mateo, Luis y los directores de todas las escuelas regionales. Eduardo expuso la situación completa, explicando la fatiga temporal y la propuesta de Rodrigo para solucionarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Akiko habló. ¿Estás seguro de que no hay otra alternativa? He estado trabajando en esto durante semanas, respondió Eduardo. He consultado con Rodrigo múltiples veces. Esta es la única forma. James se levantó y caminó hacia la ventana. Años de trabajo, cientos de vidas salvadas, miles de estudiantes entrenados. Todo, borrado. No borrado, corrigió María. Olvidado. Las acciones permanecen. Solo los métodos se olvidan. Dr. Chen, siempre práctico, preguntó, ¿qué pasa con nosotros? ¿Seguiremos recordando? Eduardo negó con la cabeza. Rodrigo fue claro, para que funcione completamente, incluso nosotros tenemos que olvidar. Volveremos a ser personas normales, viviendo vidas normales, sin idea de que alguna vez tuvimos estos dones. Ana se limpió una lágrima. Es como morir sin morir, es como sacrificarse por segunda vez, añadió Sebastián, pero esta vez, ni siquiera podremos recordar por qué lo hicimos. Mateo, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Saben qué pienso? Creo que esto es exactamente lo que debería pasar. Todos lo miraron sorprendidos. Piénsenlo, continuó Mateo. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido proteger el tiempo, no controlarlo. Si renunciar a nuestros dones es lo que necesita el tiempo para estar verdaderamente seguro, entonces es lo correcto. Carmen tomó la mano de su esposo. Mateo tiene razón. Nunca hicimos esto por gloria o reconocimiento. Lo hicimos porque era necesario. Luis, el más joven del grupo, levantó la mano tímidamente. ¿Puedo decir algo? Eduardo asintió. Durante mi entrenamiento, Eduardo siempre me enseñó que el mayor honor de un guardián temporal es volverse innecesario. Si hemos hecho nuestro trabajo correctamente, el tiempo debería poder cuidarse solo. Eduardo sintió una oleada de orgullo por su estudiante. Exactamente, Luis. Y tal vez esa es la lección final que el tiempo nos está enseñando. La votación fue unánime. Todos los guardianes principales estuvieron de acuerdo en proceder con el sacrificio final. Los preparativos tomaron 2 meses. Cada guardián tuvo tiempo de despedirse secretamente de los lugares y personas que habían sido importantes en su trabajo temporal. Escribieron cartas que nunca serían enviadas. Visitaron sitios que pronto no recordarían haber conocido. Eduardo pasó sus últimas semanas como guardián temporal recorriendo todas las escuelas, hablando con cada estudiante, asegurándose de que entendieran la importancia de lo que estaban a punto de hacer. No recordarán este momento, les dijo a los estudiantes de la escuela de Coyoacán durante su última clase, pero en sus corazones siempre sabrán que fueron parte de algo importante, algo que hizo del mundo un lugar mejor. Carmen organizó la logística de cerrar todas las instalaciones. Los edificios especiales diseñados por Sebastián serían convertidos en escuelas normales. Los instrumentos temporales serían desmantelados. Los archivos serían destruidos. Dr. Chen trabajó incansablemente para asegurar que no quedara rastro de tecnología temporal en ninguna parte del mundo. Harrington, el ex líder de los coleccionistas, se ofreció a ayudar con la coordinación global. Es lo menos que puedo hacer, dijo. Después de todo, yo contribuí al problema original, la ceremonia del olvido. La ceremonia final se llevó a cabo en la fábrica abandonada donde todo había comenzado 5 años atrás. Rodrigo había aparecido una última vez, trayendo consigo un nuevo dispositivo temporal, el borrador universal. Este dispositivo revertirá todos los cambios temporales artificiales realizados en los últimos 50 años, explicó. También borrará todos los recuerdos relacionados con manipulación temporal de la mente de cada persona en la Tierra. El dispositivo parecía un reloj de bolsillo gigante, del tamaño de una mesa, hecho de un material que parecía absorber la luz. Todos los guardianes formaron un círculo alrededor del dispositivo. En total, eran 247 personas, los guardianes principales, los estudiantes avanzados, los instructores, y los ex estudiantes que se habían graduado y establecido sus propias redes regionales.
Eduardo, como guardián principal, sería el último en tocar el dispositivo. Antes de que comencemos, dijo Eduardo, quiero que sepan que ha sido el mayor honor de mi vida trabajar con todos ustedes. Aunque no lo recordaremos, lo que hemos hecho juntos ha salvado literalmente al tiempo mismo. Uno por uno, cada guardián se acercó al borrador universal y puso sus manos sobre él, renunciando voluntariamente a sus dones temporales. Con cada toque, el dispositivo brillaba más intensamente. Akiko fue la primera. Por el futuro que no recordaré haber protegido. James siguió. Por los momentos que no recordaré haber salvado. María tocó el dispositivo. Por las advertencias que no recordaré haber dado. Dr. Chen se acercó. Por el conocimiento que no recordaré haber compartido. Ana y Sebastián tocaron el dispositivo juntos. Por la familia que no recordaremos haber perdido y encontrado de nuevo. Luis, con lágrimas en los ojos, puso sus manos sobre el dispositivo. Por el maestro que no recordaré haber tenido. Carmen se acercó, seguida inmediatamente por Mateo. Por el propósito que no recordaremos haber encontrado. Finalmente, solo quedaban Eduardo y Harrington. Harrington se acercó primero. Por la redención que no recordaré haber buscado. Eduardo fue el último. Miró una vez más a todas las personas que habían sido su familia durante tantos años, sabiendo que en unos minutos serían extraños para él. Por el tiempo que dedicamos a salvar el tiempo, dijo, y puso sus manos sobre el dispositivo. El borrador universal se activó inmediatamente. Una onda de energía se expandió desde la fábrica, cubriendo primero México, luego toda América, después el mundo entero. En cuestión de minutos, todo rastro de conocimiento sobre manipulación temporal desapareció de la mente humana. Los recuerdos se reorganizaron automáticamente para llenar las lagunas. Las personas que habían dedicado años de sus vidas a ser guardianes temporales, de repente se encontraron con explicaciones alternativas para cómo habían pasado ese tiempo. Eduardo despertó en el suelo de la fábrica abandonada, confundido. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo había llegado? A su alrededor había otras personas igualmente confundidas. Una mujer japonesa, un hombre inglés, una mujer brasileña, un hombre chino. No reconocía a ninguno de ellos. ¿Están todos bien?, preguntó un hombre mayor que se acercaba. Eduardo sintió una extraña familiaridad con él, aunque estaba seguro de no haberlo visto nunca. Creo que sí, respondió Eduardo, pero no recuerdo cómo llegué aquí. El hombre mayor, Mateo, aunque ninguno de los dos lo recordaba, se rió. Yo tampoco. Qué extraño. Bueno, al menos parece que todos estamos ilesos. Una mujer de mediana edad, Carmen, se acercó a ellos. Mi carro está afuera. ¿Puedo llevar a algunos de ustedes de vuelta a la ciudad? Mientras se alejaban de la fábrica, Eduardo se volteó una vez más para mirarla. Había algo sobre ese lugar, algo importante, pero no podía recordar qué. No sabía que acababa de participar en el acto más heroico de su vida. No sabía que había salvado el tiempo mismo. No sabía que había sido uno de los guardianes temporales más grandes de la historia. Solo sabía que se sentía inexplicablemente en paz, como si hubiera cumplido un propósito muy importante que ya no podía recordar. 10 años después, Eduardo Herrera trabajaba como maestro de escuela primaria en Coyoacán. Era un trabajo que amaba, aunque a veces tenía la extraña sensación de que había hecho algo similar antes, pero en un contexto diferente. Los niños lo adoraban porque tenía una forma especial de enseñar sobre el tiempo. El tiempo es el regalo más valioso que tenemos, les decía. Hay que usarlo sabiamente, hay que valorar cada momento. No sabía por qué, pero siempre se sentía compelido a enseñar a los niños sobre la importancia del tiempo. Un día, mientras enseñaba una lección sobre historia, uno de sus estudiantes, una niña de 8 años llamada Sofía, levantó la mano. Maestro Eduardo, ¿por qué siempre nos dice que el tiempo es tan importante? Eduardo se detuvo, pensando en la pregunta. ¿Sabes, Sofía? No estoy completamente seguro, pero tengo la sensación de que el tiempo es frágil, como si fuera algo que debemos proteger. ¿Proteger de qué? De las personas que quieren usarlo mal, supongo, de las personas que no entienden su valor. Después de clase, Eduardo caminó por las calles de Coyoacán, disfrutando del ritmo tranquilo del barrio. Se detuvo frente a un viejo taller de relojes que había estado cerrado durante años. Había un letrero de «Se vende» en la ventana. Por alguna razón, Eduardo se sintió atraído hacia el lugar.
Entró a la oficina de bienes raíces y preguntó sobre el taller. Ah, ese lugar, dijo el agente. Ha estado vacío durante una década. El propietario anterior, un tal Mateo Herrera, se retiró repentinamente y se mudó al campo. Decía que ya no se sentía conectado con los relojes. ¿Herrera? Eduardo se sorprendió. Ese es mi apellido también. Qué coincidencia. Tal vez era un pariente lejano. Eduardo compró el taller esa misma semana, usando todos sus ahorros. No sabía por qué, pero se sentía como si fuera su destino. Cuando abrió el taller por primera vez en años, encontró algo extraño. En una habitación trasera, había una pequeña biblioteca llena de libros sobre filosofía del tiempo, física temporal y la naturaleza de la existencia. También encontró un diario, escrito por el Mateo Herrera anterior. Las entradas eran extrañas, hablando de estudiantes especiales y la importancia de enseñar el valor del tiempo y preparar a la próxima generación de protectores. Eduardo no entendía completamente lo que significaban estas entradas, pero se sintió profundamente conectado con ellas. Decidió convertir el taller en algo único, una escuela después de clases, donde enseñaría a los niños no solo sobre relojes, sino sobre el tiempo mismo, sobre su importancia, su fragilidad y la responsabilidad que todos tenían de valorarlo. Sin saberlo, Eduardo había recreado espontáneamente la misión de los guardianes temporales. El círculo se cierra. A medida que los años pasaron, la escuela de tiempo de Eduardo se volvió famosa en Coyoacán y luego en toda Ciudad de México. Niños de toda la ciudad venían a aprender sobre la importancia del tiempo. Algunos de sus estudiantes desarrollaron una sensibilidad especial hacia el tiempo. Podían sentir cuando alguien estaba desperdiciando sus momentos o cuando alguien necesitaba más tiempo para algo importante. Eduardo no sabía que estos niños estaban desarrollando los precursores de dones temporales. Solo sabía que eran especiales y que merecían atención extra. Un día, una mujer japonesa de mediana edad llegó a su escuela. Se presentó como Akiko Tanaka, profesora visitante de Tokio. He oído hablar de su escuela, dijo. En Japón, tengo un programa similar. Enseño a los niños sobre la importancia de valorar cada momento. Eduardo sintió una conexión inmediata con Akiko, aunque no podía explicar por qué. ¿Le gustaría intercambiar ideas?, preguntó. Siento que tenemos mucho en común. Akiko aceptó encantada. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntos desarrollando un currículum internacional sobre educación temporal. Pronto, otros educadores con programas similares comenzaron a contactarlos. James Morrison de Londres, que dirigía un instituto de momentos importantes. María Santos de São Paulo, que enseñaba a los niños sobre la responsabilidad temporal. Dr. Chen de Beijing, que había desarrollado un programa académico sobre ética del tiempo. Sin saberlo, los exguardianes temporales se habían encontrado de nuevo, unidos por el mismo propósito que habían tenido antes. Aunque ya no recordaran su misión original, establecieron una red internacional de educación temporal, enseñando a la próxima generación la importancia de valorar y proteger el tiempo. Los niños que se graduaron de estos programas crecieron con un respeto profundo por el tiempo. Se convirtieron en adultos que tomaban decisiones más cuidadosas, que valoraban más sus relaciones, que desperdiciaban menos tiempo en cosas triviales. Sin darse cuenta, estaban creando un mundo donde el tiempo era naturalmente protegido por la conciencia colectiva de la humanidad. Epílogo del epílogo. 20 años después del gran olvido, Rodrigo Vega apareció una última vez en los sueños de Eduardo. «Hola, mi amigo», dijo en el sueño. «Sé que no me recuerdas, pero quería agradecerte». «¿Agradecerme por qué?», preguntó Eduardo en el sueño. «Por hacer exactamente lo que sabía que harías. Aún sin tus recuerdos, aún sin tus dones, encontraste la forma de proteger el tiempo». Eduardo se despertó confundido por el sueño, pero con una sensación de satisfacción profunda. No sabía que el tiempo había sido completamente sanado. No sabía que ya no existía riesgo de fatiga temporal. No sabía que la próxima generación de niños que estaba educando crecería para ser los protectores naturales del tiempo, sin necesidad de dones especiales o dispositivos mágicos. Solo sabía que había encontrado su propósito en la vida: enseñar a los niños que el tiempo era valioso, que cada momento importaba y que todos tenían la responsabilidad de usarlo sabiamente.
En un café en Coyoacán, Eduardo se sentaba todas las tardes después de clases, corrigiendo tareas y planeando lecciones. No sabía que en ese mismo café, años atrás, había tomado la decisión de sacrificar años de su vida para salvar el tiempo mismo. A veces, cuando miraba su reloj de pulsera, tenía la extraña sensación de que los relojes eran más que simples máquinas, como si fueran ventanas a algo más grande, más importante, y tenía razón, aunque ya no lo recordara, había sido el guardián del tiempo más importante de la historia, y aunque ya no tuviera dones especiales, seguía haciéndolo, porque la verdadera protección del tiempo no viene de poderes mágicos o dispositivos especiales, viene de entender que cada momento es un regalo, comes de valorar el tiempo que tenemos, viene de enseñar a otros a hacer lo mismo, y eso es exactamente lo que Eduardo Herrera, ex guardián temporal, maestro de escuela y protector secreto del tiempo, hacía cada día, sin recordar que una vez había robado tiempo para salvar tiempo, sin saber que había sacrificado su memoria para preservar la existencia misma, solo sabiendo que el tiempo era lo más importante del mundo, y eso era suficiente. El tiempo estaba seguro, para siempre.